Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos Buenas al noches, desarrollo de Vicente. la presente clase. Un gusto poderles tener una semana más en clases. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Blanquita, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está, compañerita? Muy buenas noches. Un gusto poderles saludar a todos. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir una semana más de clases con cada uno de ustedes. Esperemos solo un minutito más y damos inicio a la presente clase. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañerita. Bienvenido. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles a cada uno de ustedes en el aula virtual. Bienvenidos. Un gusto iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. Como es de costumbre, ustedes tienen ya en pantalla el formato de recursos de aprendizaje correspondiente a la tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad 9, gramática, con el tema número 1, artículos en inglés. Entramos ya a la recta final prácticamente, ya nos resta apenas unos 3 meses aproximadamente de desarrollo de actividades y con eso estaríamos ya llegando a la parte final. Así que por favor les invito a continuar esforzándose hasta el final, hasta las últimas actividades que ustedes tengan que presentar y que desarrollar. Tienen ustedes a continuación, tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y tienen a continuación las instrucciones. Dice, recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 9, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera, ¿cuándo se usa un artículo indefinido? Menciona 2 ejemplos. Obviamente, ustedes me van a mencionar en español cuándo se usa un artículo indefinido en inglés y los 2 ejemplos que ustedes tienen que poner igual son inglés-español. La siguiente dice, el artículo indefinido posee género, que ustedes me van a poner sí, no y por qué. Obviamente esa respuesta va en español. La siguiente dice, el artículo indefinido se usa solo para nombrar singular a los sustantivos. ¿Será esto verdadero o será falso? Simplemente tienen que marcar. Y por último dice, el artículo definido posee género, igual tienen que poner sí y no y por qué. Tienen que ponerme fundamentarme sus respuestas. Son 4 preguntitas bastante pequeñas que tienen ustedes que dar contestación. Recuerden que todo trabajo es 100% escrito. A continuación tienen ustedes, ya saben, la estructura en relación a la rotulación o membretado de la hoja previo al desarrollo de las actividades. Eso es obligatorio que ustedes tienen que cumplir tal y como se les solicita en el documento de tarea. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad 9 con el tema los artículos en inglés de la semana 1 correspondientes al 9 de octubre del 2023. Esta tarea permite entregas desde hoy, 9 de octubre del 2023. La fecha límite de entrega es el 31 de octubre y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de noviembre del 2023. Así que tienen todo el tiempo necesario para poder cumplir con esta actividad. Les deseo suerte y vamos a continuación, vamos a proceder ya con la explicación del desarrollo del tema correspondientes a esta clase. Iniciamos con el contenido y en pantalla ustedes igual ya van a poder ver los artículos en inglés. ¿Cuáles son los artículos en inglés? ¿Quién sabe, quién tiene una idea en español, el concepto de inglés en español? ¿Qué será un artículo? Perdón, en español. ¿Qué será el concepto de un artículo? ¿Quién sabe qué es un artículo en español? ¿Quién tiene una idea que qué será el artículo en español? El concepto que nosotros siempre nos han enseñado en la escuelita. ¿Qué será el artículo en español? ¿Cuál es la función dentro de la oración? No nos recordamos. El artículo es la palabra
que realiza una introducción al sustantivo. Siempre va acompañado de un sustantivo. ¿Qué es lo que hace al sustantivo? Le determina, tanto en género como en número. ¿Qué es lo que hace? En género determina si el sustantivo es masculino, si el sustantivo es femenino, y en relación al número determina si este es singular o si este es plural. Por ejemplo, yo le digo la casa. Nosotros ya sabemos que en este caso es un objeto, casa es un sustantivo, pero ¿está en qué género? Está en género femenino, ¿verdad? Porque digo la casa. Pero si yo le digo el auto, estoy utilizando igual un artículo y ese artículo está definiendo. En este caso, cuando yo digo el auto, ¿en qué género estaré hablando? ¿En masculino o en femenino? Masculino. Correcto, porque estoy diciendo el auto, ¿no es cierto? Está determinando el género, ¿no es cierto? Ahora, sobre esos mismos ejemplos, si yo le digo las casas, estoy determinando el género. Igual estoy hablando de femenino, pero ya no estoy utilizando en singular y estoy hablando en plural, porque estoy diciendo las casas, estoy hablando de más de uno. Igual si yo digo los autos, estoy hablando primero en género masculino y en relación de número y estoy hablando en plural, porque estoy hablando de más de uno. Esa es la función del artículo dentro del español. Ahora, en inglés no hay mayor variación, excepto porque acá nosotros tenemos dos tipos de artículos. Tenemos el artículo definido y tenemos un artículo indefinido, como su nombre lo indica. Cuando hablamos de artículo indefinido o indefinida artículo, este artículo prácticamente define sobre la cosa que estoy hablando. Por ejemplo, si yo digo el carro, yo estoy diciendo, estoy determinándole, ¿no es cierto? El carro es rojo, por ejemplo. Entonces yo estoy diciendo, le estoy determinando de forma directa. Pero si utilizo un artículo indefinido, como su nombre yo mismo lo dice, un artículo indefinido, yo digo un auto, pero yo no le estoy precisando, estoy divagando, no sé qué tipo de auto será, entonces ese es un tipo de artículo indefinido. Lo mismo pasa acá con inglés. Los artículos en inglés, la primera clasificación o la primera determinación es que se clasifica en dos grandes grupos: el artículo indefinido y el artículo definido. El artículo definido es sobre el artículo que define al sustantivo de quien está hablando, mientras que el indefinido, por el contrario, no. El artículo indefinido, vamos a iniciar con el artículo en inglés, indefinite article o artículo indefinido. El artículo indefinido, como su nombre lo indica, no define al sustantivo, es decir, no se refiere a un objeto concreto. Ese es el artículo indefinido. Se usa cuando el objeto no es específico. For example, there is an apple on the table. Hay una manzana sobre la mesa, pero no definimos el objeto sobre el cual estamos hablando, que en este caso es apple, es una manzana, sino decimos hay una manzana sobre la mesa. Estamos divagando, no sabemos qué tipo de manzana, si es roja, si es verde, qué sé yo, si es madura, qué sé yo, no le estamos definiendo. Entonces, ahí estamos utilizando un artículo indefinido. En este caso, si nosotros vemos aquí, en inglés, los artículos definidos tienen dos formas. Tienen forma a y tienen forma an. Y nosotros ya vamos a ver más adelante cuándo se utiliza a y cuándo se utiliza an. Es muy importante identificar la primera letra del sustantivo al cual va a acompañar. Por ejemplo, aquí nosotros en este sustantivo que nosotros podemos observar aquí, apple, que es una manzana, apple inicia con una vocal, inicia con la vocal A. Por lo tanto, el artículo que debe utilizarse es an. No obstante, ya vamos a ver la siguiente etapa. Vamos a ver las características de cuanto al artículo indefinido. Este no posee género, por lo que es un artículo neutro. En relación al artículo indefinido, él no determina género, ni masculino ni femenino. Por ejemplo, yo puedo decir a computer, puedo decir a child, puedo decir a bootler. Estoy diciendo una computadora, una silla, una botella. No, no estoy prácticamente en primer lugar, no estoy definiendo un género. Yo digo una computadora. Y si nosotros vemos cuando se usa, por ejemplo, aquí para darnos una noción, cuando yo voy a utilizar, por el contrario, la siguiente característica del artículo indefinido.
Les recuerdo que el artículo indefinido tiene dos formas. Tiene a y también tiene an. Eso tenemos, por ejemplo, aquí. Y aquí les voy a dar una pequeña pista que ya vamos a ver más adelante. Yo utilizo a cuando el sustantivo al cual va a acompañar este artículo indefinido empieza con una consonante. Dicho de otra manera, todo sustantivo que inicie con una consonante, por regla general, se va a anteponer el artículo a, mientras que todo sustantivo que empiece con una vocal se va a utilizar con el artículo an. Esa es la regla general. Ya vamos a ver. ¿Cuál es la siguiente determinación? Se usa solo para la forma singular de los sustantivos. Eso quiere decir que no existe plural para la forma del artículo indefinido. Solo se usa para la forma singular de los sustantivos. Por ejemplo, aquí tenemos a towel, una toalla, a table, una mesa, a door, una puerta. Entonces aquí prácticamente nosotros vemos que todo, tanto towel, estoy hablando de un solo objeto, toalla, table, una mesa, door, una puerta, estoy hablando solo de un objeto, no puedo hablar de varios objetos. De hecho, si esta, por ejemplo, towel estuviera pluralizado, automáticamente yo ya no puedo utilizar en este caso no puedo utilizar el artículo indefinido a, entonces a ninguno de estos si estuviera pluralizado. Otra de las características de su forma habitual es a menos que se proceda o preceda una vocal, pues en ese caso sería la utilización an, lo que yo les dije. Se utiliza a cuando el sustantivo que acompaña inicia con una consonante, cualquiera de las consonantes que no, obviamente cualquiera que no sea las vocales. Pero voy a utilizar an cuando el sustantivo al cual va a acompañar, obviamente sí empieza con una vocal, y eso nosotros vamos a ver. La excepción de esta regla ocurre con la vocal U. Si la U tiene un sonido consonántico, es decir, como la Y es decir, yo, debe utilizarse la forma A. Esto se ve mucho más claro en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí a university. Esta U, el momento de pronunciar, se transforma como que estuviéramos con una Y, como la Y. Entonces dice a university. Entonces ahí sí podemos utilizar. Estas son las excepciones de regla. Tenemos a unicorn, un unicornio. Entonces esta U ya se transforma en una Y. A utopía, en la utopía, igual esta se transforma en una Y. Ahí nosotros podemos utilizar el artículo indefinido a. Si en cambio el sonido de la U es vocálico, como debe usarse el artículo an, vamos a ver los siguientes. Por ejemplo, an uncle, ya habíamos visto en el family tree, en el árbol familiar, nosotros ya habíamos visto. Aquí tenemos an uncle. Uncle se mantiene con el sonido vocálico, mantiene su sonido de vocal. Por lo tanto, ahí es obligatorio que tenemos que utilizar el artículo an, porque empieza con una vocal. An update, igual update, inicia con U, se mantiene el sonido de la vocal. An ulcer, igual ulcer, se mantiene la U como tal, como vocal. Entonces ahí nosotros sí debemos utilizar el artículo indefinido an. Una vez más, utilizo a, el artículo indefinido tiene dos formas, tiene a y an. ¿Cómo se traduce al inglés al español estos dos artículos? Como un. Se utiliza solo con sustantivos que se encuentren en singular. Utilizo a cuando se inicia el sustantivo que le acompaña con una consonante y utilizo an cuando ese sustantivo inicia con una vocal. Esa es la regla general. Y eso ya vamos a ver un poco más definido a más adelante. En inglés la pronunciación marca la diferencia muchas veces. La consonante H es un claro ejemplo. En inglés tenemos dos tipos de H. En español solo tenemos una H y la H por lo general no tiene sonido. Pero en inglés nosotros tenemos dos tipos de H.
Tenemos la H que no tiene sonido, o la H conocida como H muda, H sin sonido, y tenemos la otra H que es una H aspirada y que se transforma en una J el momento de solamente el momento de pronunciar. Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta. Entonces la consonante H es un claro ejemplo. Si es muda, se debe anteponer la forma an. En este caso, por ejemplo, an or. La H no suena y automáticamente se va sobre la vocal. Dice an or, una hora. Entonces, pero si en cambio la H es sonora, eso quiere decir la H se transforma en una J el momento de pronunciar, se debe utilizar el artículo A. Por ejemplo, a horse. Si nosotros vemos esta H se transforma en una J, horse. Entonces ahí sí utilizamos el artículo indefinido a horse, un caballo. Entonces ahí tenemos dos ejemplos cómo se pueden utilizar en cuanto a la utilización también de palabras o de sustantivos que inicien con una H. Tenemos que tener en cuenta si esa H es aspirada y se pronuncia como una J o si la H definitivamente no tiene sonido. Si la H se utiliza o tiene el sonido de una J, se utiliza el artículo indefinido a. Por el contrario, si tiene pierde el sonido y automáticamente se lanza hacia la primera vocal de la palabra, ahí se utiliza an. Los artículos en inglés y vamos a ver, por el contrario, el artículo definido. Hasta aquí nosotros hemos visto el artículo indefinido. Este es el más complicado porque obviamente tiene, o dicho de otra manera, un poquito más complicado, porque tiene dos formas, tiene a y tiene an. Cuando se utiliza a y cuando se utiliza an. Pero en el artículo indefinido, perdón, en el artículo definido, la cosa es mucho más sencilla. ¿Por qué razón? Porque el artículo definido solo tiene una forma y solo en este caso es de. Y este de corresponde a la traducción de los artículos en español, el, la, los y las. Entonces, en este caso, este de, a diferencia del artículo indefinido que solo permitía utilizarse con sustantivos en singular, acá el de nosotros sí podemos utilizar con sustantivos en plural. Obviamente porque vamos a definir, vamos a ver cuáles son las características de este. El artículo definido es aquel que determina el sustantivo, como les había dicho, determina de quién se está o de quién estoy hablando. No posee género, por lo tanto, no puedo decir si es masculino o femenino. Se utiliza para todos. Por ejemplo, de flower, las flores, de sofá, el sofá, de water, el agua. Entonces, aquí nosotros podemos determinar que no posee género. La siguiente, se puede usar para referirse tanto en la forma singular como en la forma plural de los sustantivos. Por ejemplo, de banana, la banana o de bananas, las bananas. Les recuerdo que este de corresponde a las formas o se traduce al español como los artículos el, la, que están en singular, y los y las que están en plural. Entonces, esas son las características. Aquí nosotros, si nosotros vemos el artículo de, está tanto acompañando al sustantivo banana en singular como al sustantivo banana pluralizado, que está en plural. Digo, de banana, la banana, de bananas, las bananas. Otra de las características es que se usa cuando algo es único en su especie o naturaleza. Por ejemplo, de sun, que es in the west, existe solo un sol y un solo oeste, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos sun, solo existe una estrella que tiene ese nombre, que es el sol, y el oeste, y como tal, igual, dentro de los puntos de cardinal points, de los puntos cardinales, igual solo existen estos. Entonces ahí nosotros utilizamos el artículo de adelante de estas determinaciones. The sky is blue, el cielo es azul, solo existe un cielo, no hay más cielos. Por lo tanto, ahí se utiliza de sky. Estamos hablando del cielo, del sustantivo en este caso propio, que dice sky, cielo, is blue, el cielo es azul. Casos en los que no se utilizan el artículo. No se usa artículo en muchos casos para sustantivos no contables. Veamos el caso, por ejemplo, de hour y de time. Mientras hour, traducido al español hora, se puede contar, no sucede lo mismo con time. El tiempo nosotros no podemos contar. El tiempo, obviamente, ha determinado las horas para poder hacer una determinada contabilidad. Eso sí, en este caso, hour estaría dentro de los sustantivos contables, mientras que time está dentro de los sustantivos no contables.
Entonces, dentro del siguiente ejemplo, por ejemplo, dice, we have been waiting for an hour. Está mal utilizado. Perdón, está correctamente utilizado. Lo incorrecto sería, we have been waiting for a time. Entonces aquí obviamente estamos utilizando mal la determinación time, porque en este caso, el tiempo no puede ser utilizado con ningún tipo de artículo. Y en este caso tenemos aquí el artículo a. Por lo tanto, esta oración está mal estructurada. En este caso se diría, we have been waiting for some time. Por ejemplo, aquí utilizamos otro tipo, otra variante de artículo que es some. En este caso se traduce como uno, unas. Entonces, sometime. En el caso en los que, en los que el significado puede cambiar al usar el sustantivo no contable. Por ejemplo, vamos a ver, there's chocolate from Switzerland. Esta y la siguiente, there's a chocolate from Switzerland. Ahí nosotros tenemos cuando, como puede ir acompañado el sustantivo chocolate con el artículo, cualquiera de ellos, o como no puede ir acompañado. Cualquiera de las dos formas son correctas. There's chocolate from Switzerland, o la otra determinación, there's a chocolate from Switzerland. Cualquiera de las dos es correctas la forma de utilizar. En el segundo caso, a diferencia del primero, hay varios tipos de chocolate y el de Suiza es uno de ellos. No se usan artículos para ideas abstractas, para los sustantivos abstractos, para amor, para fuerza, para lo que nosotros nos afecta, pero algo que no podemos ver. Ahí no es incorrecto la utilización de los artículos. Por ejemplo, correcto dice, beautiful is in the eyes of the beholder. Lo incorrecto sería the beautiful. Aquí este de es totalmente incorrecto porque beautiful, perdón, beauty es un sustantivo abstracto que determina belleza, que determina algo sublime en relación a la belleza. Por lo tanto, obviamente es un sustantivo abstracto que muchas veces solamente lo percibimos. Entonces, con los órganos de los sentidos, pero no en sí no los podemos ver de forma directa. Entonces, por lo tanto, de acuerdo a la regla ortográfica, no se usan los artículos para ideas abstractas, para cosas que no podemos observar directamente. No se usan los artículos para referirse a sustantivos, especialmente los sustantivos propios. Nosotros somos campeones, especialmente en Latinoamérica, para poder poner artículos ante los sustantivos propios. Y nosotros, por ejemplo, decimos la María, decimos el Diego, decimos el Luis, y eso está incorrecto, porque directamente los artículos tienen que desaparecer de los sustantivos propios, porque no se los debe utilizar. Entonces, en este caso, no se usan artículos para referirse a sustantivos propios, tales como nombres de personas, países, ciudades, ríos, montes. No se deben utilizar, salvo determinadas excepciones de determinados nombres de continentes, de montes, que obviamente han incluido el artículo dentro de su nombre. Por ejemplo, dice Perú is a South America country. Entonces dice Perú es un país de Sudamérica. Entonces ahí nosotros estamos viendo que tenemos este artículo. Y por lo tanto, si nosotros hablamos de un sustantivo propio como Sudamérica, está totalmente incorrecta su utilización. Roma is the capital city of Italy. Roma es la capital de Italia. Entonces, aquí obviamente tenemos un nombre propio, tenemos otro nombre propio y no están precedidos de un artículo. En este caso, está de una preposición. En este caso, una preposición de ubicación que es of. Por lo tanto, está correctamente utilizado. Las únicas excepciones son los nombres de países que incluyan los sustantivos comunes, como les había mencionado. Por ejemplo, reino, estado, república, entre ellos, por ejemplo, the United Kingdom, por ejemplo, the United States of the Czech Republic, y así sucesivamente. También se utiliza un artículo, por ejemplo, de Netherlands. Entonces, estos nombres de países, de montes, de determinados ríos, sí han incluido los artículos dentro de sus nombres y solo en estos casos se los puede utilizar. Del resto está prohibido. De hecho, en todos los sustantivos propios está prohibido
dentro de todas las formas la utilización de artículos. Vamos a ver un poco más los artículos definidos e indefinidos en inglés. Los artículos en inglés a, an y de son formas gramaticales que pertenecen a, preceden a sustantivos y portan información sobre él. Por ejemplo, a cat, un gato, an umbrella, una sombrilla, de dog, un perro. Estoy determinando, ¿no es cierto? Digo, un perro, una sombrilla, un gato. A, an es un artículo indefinido en inglés que se usa junto a un sustantivo singular para nombrar por primera vez. Estos dos sustantivos significan una. Por ejemplo, voy a car, compraré un auto. Entonces ahí estoy determinando. Estos son artículos determinados. Mientras que de es el artículo definido de inglés, que se usa junto a un sustantivo singular o plural cuando se lo hace y se lo requiere mencionar. Significa o se traduce al inglés el artículo de como el, la, los y las, como les había mencionado. Por ejemplo, tenemos the computer that I bought in great. La computadora que he comprado es genial. Entonces ahí estoy diciendo entonces estoy determinando. En relación de los artículos an, el artículo indefinido an es singular, es decir, solo se puede usar junto a un sustantivo que se encuentra en singular. Por ejemplo, she will buy a computer. Entonces, cuando veo, ya nosotros vamos a ver, en este caso aquí tenemos el verbo to be en futuro. En este caso tenemos el will, she will buy a computer. Si yo estoy hablando de she, y nosotros ya hemos visto los pronombres personales, yo estoy hablando de una mujer, she will buy a computer. Dice, voy a comprar una computadora. Entonces, ¿pero quién está hablando? En este caso es una mujer. Yo tengo que saber ya identificar dentro de estas características. En este caso, a, el artículo a, como tal, se utiliza cuando la palabra siguiente comienza con una consonante, como les había dicho. Todo sustantivo que inicie con una consonante, utilizo con el artículo a. An, por el contrario, el artículo an, se utiliza cuando la siguiente palabra o el sustantivo al cual va a acompañar empieza con una gran vocal, cualquiera de las vocales. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, dice Wendy is eating an apple. Entonces aquí yo veo que apple inicia con una vocal. Por lo tanto, yo tengo que utilizar el artículo an en esta determinación. El artículo definido a y an en inglés se diferencia a diferencia de en español, no tiene género. Eso quiere decir masculino o femenino en el contexto en el que determina la traducción. Por ejemplo, it's a nice day today. Es un lindo día hoy. It's a nice day today. Entonces aquí tenemos, es un lindo día hoy, no determina género. She is a beautiful girl. Es una bella muchacha. Si no estuviéramos hablando de she, y obviamente simplemente estuviera determinando, por lo tanto, este beautiful como tal está obviamente utilizando el artículo a. Entonces, en este caso, en el contexto, obviamente no determina género, ni masculino ni femenino. En cuanto a las excepciones, se utiliza a y no an si la palabra siguiente comienza con la letra U, pronunciada como un diptongo y una vocal y no como una vocal. Por ejemplo, Liam is studying at university. Se utiliza a y no an si la palabra siguiente comienza con una H, que no se pronuncia, por ejemplo, si, you y na or. Entonces, or, obviamente, como les había mencionado anterior, esta or carece de sonido y la fuerza de voz recae directamente sobre la vocal y por lo tanto, como recae sobre la vocal, yo tengo que utilizar el artículo an. De esa son en cuanto a las excepciones de uso de regla. Usos de a y an. A y an se utilizan para, aquí tenemos las reglas, referirse a algo por primera vez, por ejemplo, a car, a day, a person, and hearing. Otra de las características para referirse a uno o de muchos, por ejemplo, a song, a trip, and a answer. Introducir nombres de profesiones u oficios, por ejemplo, a teacher, an editor, and director.
para definir el significado de una persona, animal o cosa. Por ejemplo, an elephant, an tiger, an book. Entonces ahí estoy determinando. Por el contrario, pasamos a lo que es el artículo del artículo definido. Desde el artículo definido que se usa para hacer referencia a información conocida o vieja, se usa cuando está claro a quién o a qué se va a referir. Por ejemplo, the book was good, but the amazing wasn't. The introduced information, la introducción es vieja, que fue mencionada anteriormente. Entonces, cuando una información ya no es nueva, ahí es una de las reglas gramaticales para nosotros utilizar el artículo definido de. El artículo definido de inglés, a diferencia del español, no tiene género, ni masculino, ni femenino, ni número singular y plural. Es el contexto en el que determina la traducción. Por ejemplo, tenemos the house is beautiful, la casa es bella. The exam was difficult, el examen fue difícil. Obviamente por este was, automáticamente ustedes ya saben, este es el pasado del verbo to be. Entonces dice the exam was difficult, el examen fue difícil. The houses are beautiful, las casas son bellas. The exams were difficult, los exámenes fueron difíciles. Entonces aquí nosotros tenemos tanto para el singular, tenemos para el plural, de las dos formas como se utiliza el artículo de. Usos del artículo de. De se utiliza para referirse a algo específico que ya se ha nombrado antes o que el interlocutor entiende por qué está implícito en el contexto. Por ejemplo, the house, the floor, the bank, the teacher. Referirse a un sustantivo cuando hay un solo sustantivo de esa clase. Por ejemplo, the world, el mundo, the sun, el sol, the moon, la luna, the police, el policía, the army, el ejército. Entonces son solo únicos. Combinarse con las profesiones con las preposiciones of, por ejemplo, the capital of, la capital de, the history of, la historia de. Entonces ahí nosotros utilizamos. Forma parte de la construcción superlativa, por ejemplo, the best, the biggest, the most important. Introducir el nombre de instrumentos musicales, por ejemplo, the piano, the violin, the guitar. Introducir sustantivos plurales o abstractos cuando se hace referencia a uno en particular o a un grupo específico. Por ejemplo, the children at the school, the people in my company, the wines of Spain, the history of my country. Ahí utilizamos esta determinación para referirse a un colectivo de personas junto a los adjetivos. Por ejemplo, the bridge, the young player, también lo podemos utilizar. Y en la siguiente dice junto a nombres de ríos, mares, océanos, desiertos y cadenas montañosas, por ejemplo, the Nile, the Atlantic Ocean, del Sahara, de Alps. Ahí nosotros podemos utilizar. De los siguientes países, de USA, de US, de Ucrania, de Netherlands. Cualquiera de ellos se puede utilizar. Eso en función de la utilización del artículo definido de. Las reglas gramaticales. Lamentablemente, por situaciones de tiempo, avanzamos hasta aquí y la próxima clase les reforzaremos un poco más sobre este tema para avanzar con el siguiente tema que nos queda pendiente. Avanzaríamos solo hasta aquí. Lamentablemente, el tiempo es bastante corto. De cero artículos vamos a ver en la siguiente clase. Estos son los temas, el tema que nosotros hemos visto dentro del área de inglés. Entonces, en base a eso, un poquito más que se peguen una lectura del material de apoyo y ustedes tranquilamente van a desarrollar la tarea que ustedes tienen para la presente semana. De esta manera llegamos ya a la parte final. Nos vemos en la siguiente clase de Ciencias Sociales. Gracias, Licen.